Hay una mirada que no se aprende leyendo consejos baratos, se construye con años de vida. Y cuando un hombre la domina, no necesita decir una sola palabra. Imagina esto, estás en una reunión, en un café, en cualquier lugar. Una mujer joven, mucho menor que tú, cruza el salón. La mayoría de los hombres de tu edad bajan la mirada, sonríen de forma nerviosa o simplemente evitan el contacto por miedo al rechazo. Pero existe otro tipo de hombre. Uno que la mira distinto. Sin ansiedad, sin necesidad, sin urgencia. Y esa mirada genera algo que ningún cumplido puede generar, curiosidad genuina. Hoy vas a aprender las 5 formas exactas en que un hombre de 50 años debe mirar a una mujer joven, para que esa mirada erice la piel, sin decir una sola palabra de más. Quédate hasta el final, porque el punto número 3 es el que separa al hombre que persigue del hombre que atrae. Este tema importa ahora más que nunca. Vivimos rodeados de consejos genéricos, de frases vacías que dicen, sé tú mismo, sin explicar qué significa eso en la práctica. Tú ya no estás buscando teoría. Buscas algo que funcione, algo con lógica real detrás. Y el lenguaje corporal, especialmente la mirada, es el terreno donde más se nota la diferencia entre un hombre inseguro y un hombre que ha vivido lo suficiente para no necesitar aprobación. Al final de este vídeo vas a saber exactamente cómo sostener una mirada sin que se sienta forzada ni incómoda. Vas a entender por qué la intensidad correcta comunica más que cualquier palabra. Y vas a tener 5 herramientas concretas que puedes empezar a practicar hoy mismo, sin cambiar quién eres, solo afinando cómo lo comunicas. Punto 1. La mirada que no busca, observa. Hay una diferencia enorme entre mirar para buscar aprobación y mirar simplemente para observar. El hombre inseguro mira a una mujer joven esperando una reacción. Espera que ella sonría, que ella valide, que ella confirme que puede acercarse. Y ahí está el primer error. Porque esa necesidad se nota. Se filtra en los ojos, en la velocidad con que aparta la mirada, en la tensión de los hombros. El hombre que proyecta autoridad hace exactamente lo contrario. Observa. No busca nada. No necesita nada de ella en ese momento. Piensa en cómo mira un hombre experimentado un paisaje que le gusta. No pide permiso para apreciarlo. No espera que el paisaje reaccione. Simplemente lo observa con calma, con interés genuino, sin urgencia. Esa es la primera clave, mirar desde la curiosidad, no desde la carencia. Cuando un hombre de 50 años mira así, su mirada comunica algo que ninguna palabra podría comunicar con la misma fuerza, que él está completo sin ella. Que su valor no depende de la respuesta que reciba. Esto no significa mirar fijamente sin parpadear, como si fuera un reto. Eso genera incomodidad, no atracción. La clave está en la calidad de la mirada, no en su intensidad forzada. Una mirada que observa tiene 3 características. Primero, es lenta. No salta de un lado a otro con ansiedad. Segundo, es estable. No se aparta apenas ella nota el contacto visual. Y tercero, va acompañada de una expresión neutra, incluso levemente relajada, nunca tensa. Aquí es donde muchos hombres cometen un error crítico. En el momento en que una mujer joven los mira de vuelta, apartan los ojos de inmediato, como si los hubieran descubierto haciendo algo indebido. Ese gesto, por pequeño que parezca, comunica exactamente lo que no quieres comunicar, que estabas pidiendo permiso, que te sentías inseguro, que la necesitabas a ella para sentirte validado. En cambio, el hombre que domina esta primera forma de mirar, sostiene el contacto 1 o 2 segundos más de lo esperado, y luego, con calma, continúa con lo que estaba haciendo. Sin drama. Sin prisa. Sin necesidad de un segundo gesto que confirme nada. Esa pausa breve, ese instante extra de contacto visual sin apartar la mirada de forma nerviosa, es lo que empieza a generar la sensación de misterio. Ella no sabe exactamente qué pensaste. No sabe si le sonreirás después, si te acercarás, o si simplemente seguirás tu camino. Y esa incertidumbre, manejada con templanza, es mucho más poderosa que cualquier gesto exagerado o cualquier sonrisa forzada. Piensa en los hombres que más te generaron respeto a lo largo de tu vida. Probablemente no eran los que hablaban más, ni los que sonreían todo el tiempo buscando caer bien. Eran los que observaban con calma, los que parecían estar siempre un paso adelante, procesando, evaluando, sin necesidad de demostrar nada. Esa es la esencia de esta primera forma de mirar. No se trata de intimidar, ni de parecer distante o frío. Se trata de mirar desde un lugar de plenitud personal, donde ella se convierte en algo interesante de observar, no en alguien que debes conquistar con desesperación. Cuando logras interiorizar esto, algo cambia en tu presencia completa. Ya no proyectas la energía de quien necesita ser visto. Proyectas la energía de quien ya sabe quién es, y simplemente permite que los demás lo perciban. Pero esta es solo la base.
Porque una vez que dominas la mirada que observa sin necesidad, viene algo aún más importante, saber exactamente cuándo sostenerla y cuándo soltarla con inteligencia. Y ahí es donde entra el segundo punto. Punto 2. El arte de soltar la mirada primero. Existe un error silencioso que la mayoría de los hombres comete sin darse cuenta, y es sostener la mirada demasiado tiempo, esperando a que sea ella quien la aparte primero. Parece un detalle pequeño. No lo es. Cuando un hombre espera a que la mujer rompa el contacto visual, está entregando, sin saberlo, el control de ese momento. Está diciendo, sin palabras, necesito que tú decidas cuándo termina esto. Y eso, aunque parezca sutil, se siente. Ella lo percibe, incluso si no sabría explicar por qué. El hombre que proyecta autoridad real hace lo contrario. Es el quien decide cuándo soltar la mirada. Y lo hace con calma, sin brusquedad, como quien termina una idea y pasa naturalmente a la siguiente. Esto tiene una explicación psicológica sencilla. Quien controla el ritmo de una interacción, aunque sea una interacción silenciosa de 2 segundos, es percibido como la figura de mayor estatus. No por dominar de forma agresiva, sino por manejar los tiempos con serenidad. Piensa en cómo se comporta alguien que dirige una reunión importante. No mira fijamente esperando que los demás bajen la vista. Mira, transmite su punto, y continúa. El control no está en la intensidad, está en la decisión de cuándo avanzar. Aplicado a la mirada hacia una mujer joven, esto se traduce en algo muy concreto. Sostén el contacto visual el tiempo suficiente para que se sienta, 2 o 3 segundos como máximo en un primer cruce, y luego aparta la mirada tú, con naturalidad, como si tu atención hubiera sido captada por otra cosa igual de interesante. Esto genera un efecto psicológico importante, casi contraintuitivo. Cuando eres tú quien suelta la mirada primero, en lugar de sentir rechazo, ella siente curiosidad. Porque su mente registra automáticamente, él no se quedó mirando de más, ¿por qué se fue tan rápido? Esa pequeña pregunta que queda flotando en su cabeza es exactamente lo que quieres provocar. No estás ignorándola. Tampoco estás persiguiéndola con la mirada. Estás mostrando que tienes control total sobre tu propia atención. Ahora bien, hay una diferencia clave entre soltar la mirada con seguridad y apartarla por nerviosismo. La diferencia está en la velocidad y en el gesto que acompaña ese movimiento. Apartar la mirada de golpe, como si te hubieran atrapado, comunica incomodidad. Soltarla lentamente, con la expresión relajada, casi con un leve gesto de asentimiento interno, comunica justamente lo contrario, que estabas eligiendo, no escapando. Un hombre maduro que domina esto no necesita fingir desinterés exagerado, tampoco necesita voltear la cabeza de forma teatral. Solo necesita recordar una idea simple: el que sostiene la mirada por inseguridad, pierde poder. El que la suelta por elección, lo conserva. Este principio aplica incluso en conversaciones directas. Cuando hables con ella, no necesitas mantener el contacto visual todo el tiempo, como si estuvieras memorizando cada palabra con ansiedad. Puedes mirar hacia otro lado brevemente mientras piensas tu respuesta, y regresar la mirada cuando realmente quieras enfatizar algo importante que estás diciendo. Ese contraste, entre mirar con intención y desviar con calma, crea un ritmo visual que resulta magnético, porque rompe la previsibilidad. Ella no puede anticipar exactamente cuándo tendrá tu atención completa, y eso mantiene su interés activo. Aquí conviene aclarar algo importante: esto no tiene nada que ver con juegos manipuladores ni con estrategias vacías de hacerse el difícil. Se trata de algo mucho más profundo: administrar tu atención con la misma disciplina con la que un hombre experimentado administra su tiempo y su energía. Cuando tu atención no se entrega de forma automática, se vuelve valiosa. Y lo valioso siempre genera más interés que lo que se ofrece sin límites. Pero soltar la mirada en el momento correcto es solo la mitad de la ecuación, porque existe una tercera forma de mirar que va más allá del contacto visual directo, y que es, quizás, la más subestimada de todas. Punto 3. La mirada periférica que percibe sin exponerse. Existe una tercera forma de mirar que casi nadie enseña, porque no ocurre en el contacto visual directo, sino en los márgenes de la atención. Se trata de la mirada periférica. La capacidad de percibir a alguien, de registrar su presencia, sin girar completamente el rostro hacia ella, sin exponer de forma evidente que la estás observando. Esto es fundamental, porque no todas las situaciones permiten, ni requieren, un contacto visual frontal. En muchos contextos, una sala llena, un evento social, un lugar de trabajo, mirar directamente y de forma sostenida sería excesivo, incluso inapropiado. Ahí es donde entra esta habilidad más sutil. Un hombre con templanza percibe el entorno completo, sin necesidad de girar la cabeza cada vez que algo capta su atención. Piensa en cómo actúa alguien realmente seguro en una habitación llena de gente. No voltea la cabeza de golpe cada vez que alguien entra.
Su atención se mueve con suavidad, casi de forma imperceptible, procesando el entorno sin parecer disperso ni ansioso. Esa calma en el movimiento de los ojos comunica algo muy poderoso: control interno. Comunica que nada externo lo desestabiliza, que su atención no salta de un estímulo a otro como si estuviera buscando validación constante. Cuando aplicas esto frente a una mujer joven, el efecto es distinto al contacto visual directo, pero igual de fuerte. Ella puede notar, por el rabillo del ojo, que ha sido percibida, sin que tú hayas necesitado mirarla de forma obvia o insistente. Esto genera una sensación curiosa en su mente: la certeza de haber sido vista, combinada con la incertidumbre de no saber exactamente cuánta atención recibió. Y esa combinación, certeza más incertidumbre, es terreno fértil para la curiosidad genuina. Ahora bien, esta forma de mirar requiere algo esencial: presencia corporal relajada. Si tu cuerpo está tenso, si tus hombros están rígidos, si tu respiración es corta y acelerada, la mirada periférica se vuelve evidente y forzada, como si estuvieras vigilando en lugar de simplemente estar presente. La clave está en mantener una postura estable, el peso del cuerpo distribuido con naturalidad, la respiración pausada. Desde ese estado, los ojos pueden moverse con libertad, captando el entorno sin necesidad de girar el rostro por completo. Un ejercicio simple para desarrollar esto es practicar en espacios públicos, sin ninguna intención específica. Siéntate en un café, en un parque, en cualquier lugar con movimiento de personas, y simplemente observa el entorno con los ojos, manteniendo la cabeza relativamente fija. Nota cuánto puedes percibir sin necesidad de mirar directamente a cada persona que pasa. Con la práctica, esta habilidad se vuelve natural y transforma completamente la forma en que te mueves por espacios sociales. Ya no darás la sensación de estar buscando algo con ansiedad. Darás la sensación de estar completamente consciente, sin depender de esa consciencia para sentirte cómodo. Hay algo más importante todavía. Esta mirada periférica no solo afecta cómo te perciben los demás, también cambia cómo te sientes tú mismo. Cuando dejas de girar la cabeza de forma reactiva ante cada estímulo, tu propia mente se calma. Dejas de sentir esa necesidad constante de confirmar, de verificar, de buscar. Y esa calma interna, precisamente, es lo que más se percibe desde afuera. No es la mirada en sí lo que genera atracción, es el estado interno del que proviene esa mirada. Un hombre que ha vivido lo suficiente entiende esto de forma intuitiva. Ya no necesita mirar para confirmar que existe, que es interesante, que merece atención. Simplemente está, y desde ese estar tranquilo, todo lo que hace, incluida su mirada, se vuelve magnético. Pero hasta ahora hemos hablado de cómo mirar sin exponerse, y de cómo soltar la mirada con control. Sin embargo, hay un cuarto elemento que cambia completamente las reglas del juego, porque involucra algo que muy pocos hombres saben usar correctamente: el silencio dentro de la propia mirada. Punto 4. El silencio dentro de la mirada. Hay un elemento que la mayoría de los hombres ignora por completo, y es el silencio que puede existir dentro de una mirada. No hablamos de silencio verbal, sino de algo más profundo: la ausencia de gestos innecesarios mientras se mantiene contacto visual. La expresión que no busca comunicar nada extra, que no añade sonrisas nerviosas, ni cejas levantadas buscando aprobación, ni micromovimientos que delaten ansiedad. Ese silencio, dentro del rostro, es una de las señales más claras de autoridad interna. Piensa en las personas que más respeto generan cuando hablan poco, pero cuando miran, parecen decirlo todo. Ese efecto no ocurre por accidente. Ocurre porque su rostro no está intentando convencer a nadie de nada. Simplemente está, sostenido, estable, sin ruido. El hombre inseguro, cuando mira a una mujer joven, suele llenar ese momento de gestos adicionales. Sonríe de más, arquea las cejas, inclina la cabeza como pidiendo aprobación silenciosa. Todos esos movimientos, aunque parezcan amables, comunican una misma cosa: necesidad de ser aceptado. En cambio, el hombre que domina el silencio dentro de la mirada, sostiene el contacto con una expresión neutra, incluso levemente serena. No sonríe de inmediato. No busca suavizar el momento con gestos extra. Simplemente permite que la mirada exista, sin adornos. Esto no significa mirar de forma fría o inexpresiva, como si no hubiera ninguna emoción detrás. Significa eliminar los gestos que sobran, los que se agregan por ansiedad y no por intención real. Cuando finalmente aparece una sonrisa, en este tipo de hombre, tiene mucho más peso. Porque no llegó de inmediato, no fue automática, no fue una respuesta refleja al contacto visual. Fue una decisión, algo que él eligió mostrar, no algo que se le escapó por nervios. Esa diferencia, entre una sonrisa automática y una sonrisa elegida, es enorme en términos de percepción. La primera comunica necesidad. La segunda comunica aprecio genuino, desde un lugar de calma.
Aquí conviene detenerse en algo importante: este silencio no debe confundirse con indiferencia o con actuar distante de forma calculada. No se trata de fingir desinterés como estrategia. Se trata de una calma real, que proviene de no depender emocionalmente de la reacción de ella. Un ejercicio útil para desarrollar esto es practicar frente a un espejo, sosteniendo tu propia mirada durante algunos segundos, sin sonreír de inmediato, sin mover las cejas, sin generar ningún gesto extra. Solo observa tu propio rostro en reposo. La mayoría de los hombres descubre, al hacer esto, cuántos gestos innecesarios agregan sin darse cuenta en situaciones sociales. Con práctica, esta calma facial se traslada de forma natural a los encuentros reales. Y el efecto, cuando se mira así a una mujer joven, es notable. Ella percibe una presencia que no está actuando, que no está intentando causar una impresión específica. Y eso, paradójicamente, causa una impresión mucho más fuerte que cualquier gesto calculado. El silencio dentro de la mirada también comunica algo más: que tienes vida propia, intereses propios, un mundo interior que no depende de validación externa constante. Es la mirada de alguien que ha construido su valor durante años, y que ya no necesita demostrarlo con gestos exagerados. Esto es, en esencia, lo opuesto a la sobreactuación. Mientras más callado esté tu rostro durante el contacto visual, más espacio le das a ella para llenar ese silencio con su propia curiosidad, sus propias interpretaciones, su propio interés genuino. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Sienten que deben llenar cada segundo de contacto visual con algo: una sonrisa, un comentario, un gesto de aprobación. Pero el verdadero magnetismo, muchas veces, nace precisamente de lo que decides no hacer. Sin embargo, existe una quinta forma de mirar, la más avanzada de todas, que combina absolutamente todo lo anterior en un solo instante, y que es, sin duda, la más difícil de dominar, pero también la más poderosa. Punto 5. La mirada que precede a la palabra. Llegamos a la quinta forma de mirar, la más avanzada, la que integra todo lo que hemos hablado hasta ahora en un solo instante decisivo. Se trata de la mirada que antecede a la palabra. Ese momento exacto, justo antes de hablar, donde muchos hombres desperdician su poder sin darse cuenta. La mayoría de los hombres, cuando están a punto de decir algo importante, hablan y miran al mismo tiempo, desde el primer segundo. Empiezan la frase mientras buscan contacto visual, como si necesitaran confirmación inmediata de que están siendo escuchados. El hombre que ha integrado la templanza hace algo distinto, casi imperceptible, pero de un impacto enorme. Primero mira. Sostiene el contacto 1 o 2 segundos, en silencio. Y solo después, comienza a hablar. Ese pequeño espacio, ese instante de mirada sin palabras antes de la frase, cambia por completo la percepción de lo que se dice después. Genera anticipación. Genera la sensación, aunque sea inconsciente, de que lo que viene tiene peso, de que merece ser escuchado con atención. Piensa en cómo hablan las personas que realmente dominan una conversación, las que parecen tener autoridad natural sin necesidad de alzar la voz. Casi siempre, antes de decir algo relevante, hacen una pausa breve, sostienen la mirada, y luego hablan con calma. Esa secuencia, mirar antes de hablar, es lo que distingue a quien controla el ritmo de la conversación, de quien simplemente reacciona. Aplicado a una mujer joven, esto tiene un efecto particularmente fuerte. Cuando un hombre maduro la mira primero, en silencio, sin prisa, y luego habla, ella percibe que cada palabra fue elegida, no improvisada por ansiedad. Percibe intención, no necesidad de llenar el silencio. Esta forma de mirar también funciona en sentido inverso, al terminar de hablar. En lugar de apartar la mirada de inmediato después de decir algo, como buscando escapar de la reacción, el hombre que domina esta habilidad sostiene el contacto visual un instante más, dejando que sus palabras aterricen, sin necesidad de agregar nada extra ni de justificarse. Ese pequeño silencio final, después de hablar, es tan poderoso como el que precede a la palabra. Comunica seguridad total en lo que se acaba de decir, sin importar si fue una frase profunda o un comentario simple. Esta quinta forma de mirar exige la integración completa de las 4 anteriores. Requiere observar sin necesidad, soltar la mirada con control, percibir el entorno con calma periférica, y mantener el silencio facial sin gestos innecesarios. Solo cuando estos elementos ya son naturales, la mirada que antecede a la palabra se vuelve auténtica, y no un truco forzado. Y aquí está lo más importante de todo esto. Esta mirada no se puede fingir de forma aislada, como una técnica suelta que se aplica en un momento puntual. Nace de un estado interno construido con el tiempo, de un hombre que ya no necesita apresurarse, porque sabe que su valor no depende de la velocidad con la que reacciona. Cuando estas 5 formas de mirar se integran, algo cambia por completo en la forma en que una mujer joven percibe a un hombre de 50 años. Ya no lo ve como alguien que compite por atención, ni como alguien que intenta demostrar algo.
Lo ve como alguien que simplemente es, con una presencia que no necesita explicación. Y esa percepción, la de un hombre completo, tranquilo, dueño de su propio tiempo y de su propia mirada, es exactamente lo que genera ese efecto que erizará la piel sin haber dicho una sola palabra de más. Y aquí llegamos al momento que cambia por completo la forma en que debes entender todo lo anterior. Porque hay una verdad incómoda que pocos hombres quieren aceptar. Ninguna de estas 5 formas de mirar funciona si se usan como técnica aislada, como un truco que se activa frente a una mujer joven y se apaga el resto del tiempo. Esa es la trampa en la que caen la mayoría de los hombres que estudian lenguaje corporal. Memorizan gestos. Practican miradas frente al espejo. Intentan aplicar una fórmula, esperando un resultado inmediato. Pero la mirada que realmente erizará la piel no nace en el momento del encuentro. Nace mucho antes. Nace en cómo miras tu propia vida cuando nadie te está observando. Un hombre que solo aplica estas técnicas frente a una mujer, pero que en su vida diaria vive ansioso, apurado, necesitado de validación en otras áreas, no podrá sostener esta mirada por más de unos segundos. Porque el cuerpo, tarde o temprano, revela lo que realmente hay dentro. La calma en los ojos no es un gesto facial. Es el reflejo externo de una vida donde ya no persigues aprobación en ningún terreno. Ni en el trabajo, ni en las amistades, ni en las redes sociales, ni, por supuesto, en el terreno romántico. Esto significa algo profundo. La verdadera pregunta no es cómo debo mirar a una mujer joven. La pregunta real es, ¿cómo estoy viviendo el resto de mi tiempo, para que esa mirada sea auténtica y no actuada? Los hombres que logran ese magnetismo silencioso, esos que parecen tener autoridad sin esfuerzo, no lo consiguieron practicando miradas un fin de semana. Lo consiguieron construyendo, durante años, una relación distinta con su propia necesidad de aprobación. Dejaron de necesitar que los demás confirmaran su valor. Y por eso, cuando finalmente miran a alguien, esa mirada no carga expectativa, no carga ansiedad, no carga urgencia. Este es el giro que cambia todo. No estás aquí aprendiendo 5 técnicas de mirada. Estás aprendiendo 5 síntomas visibles, de un hombre que ya resolvió, en el fondo, su relación con la validación externa. Y esa es exactamente la razón por la que la edad, en lugar de ser una desventaja, se convierte en un activo silencioso. Porque un hombre de 50 años tiene, potencialmente, algo que un hombre de 25 casi nunca tiene todavía, años suficientes de vida como para haber dejado de necesitar aprobación constante. El problema no es la brecha de edad. El problema es cuando un hombre maduro, a pesar de los años vividos, sigue mirando desde el mismo lugar de carencia que un adolescente inseguro. Cuando corriges eso, cuando tu mirada finalmente refleja quién eres realmente, con calma, con templanza, con plenitud interna, la diferencia de edad deja de ser un obstáculo a superar. Se convierte, silenciosamente, en una prueba de experiencia y solidez. Esa es la verdadera revelación detrás de estas 5 formas de mirar. Ahora quiero que te detengas un momento y que hagas un ejercicio honesto contigo mismo. De las 5 formas de mirar que acabamos de recorrer, piensa cuál te cuesta más sostener en la vida real, no en la teoría. ¿Es la primera, observar sin necesitar una reacción inmediata? ¿Es la segunda, soltar la mirada tú primero, en lugar de esperar a que ella la aparte? ¿Es la tercera, percibir el entorno con calma, sin girar la cabeza de forma ansiosa? ¿Es la cuarta, mantener el rostro en silencio, sin llenar cada segundo con gestos innecesarios? ¿O es la quinta, esa pausa antes de hablar, que exige paciencia total? No hay una respuesta correcta aquí. Pero sí hay una honestidad que debes tener contigo mismo. Porque la mayoría de los hombres, cuando identifican su punto más débil, descubren que no es un problema de técnica. Es un problema de fondo. Es esa vieja costumbre de necesitar aprobación, que se manifiesta justo en el punto donde menos control tienen. Un ejercicio concreto que puedes empezar hoy mismo es este: durante los próximos 7 días, presta atención únicamente a tu forma de soltar la mirada. No te preocupes por las otras 4 todavía. Solo observa, cada vez que sostengas contacto visual con alguien, si eres tú quien decide cuándo termina, o si esperas a que la otra persona lo haga primero. Este simple ejercicio, aplicado con disciplina, empieza a reprogramar un patrón que probablemente llevas años repitiendo sin darte cuenta. Y aquí va una reflexión final, quizás la más importante de todo este vídeo. No se trata de aprender a mirar de una forma nueva, como quien aprende un truco. Se trata de convertirte, poco a poco, en el tipo de hombre cuya mirada ya no necesita esforzarse, porque simplemente refleja quién es, con total naturalidad. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Pero empieza, siempre, con la decisión consciente de observar tus propios patrones, sin juzgarte con dureza, pero sin excusas tampoco.
Hemos recorrido un camino distinto al que normalmente se enseña sobre atracción y lenguaje corporal. No hablamos de trucos rápidos, ni de frases mágicas, ni de gestos que se copian sin entender su origen. Hablamos de algo más profundo. De cómo observar sin necesidad. De cómo soltar la mirada con control, en lugar de esperar a que otros decidan por ti. De cómo percibir el entorno con la calma de quien ya no vive en estado de alerta. De cómo sostener el silencio en el rostro, sin llenar cada instante con gestos que delatan ansiedad. Y de cómo dejar que una pausa, antes de hablar, cargue más peso que 1000 palabras apresuradas. 5 formas de mirar, que en realidad son 5 reflejos de algo mucho más grande, un hombre que ha dejado de perseguir aprobación, y que ha empezado, finalmente, a habitar su propia presencia con plenitud. Esa es la verdadera diferencia entre el hombre que persigue y el hombre que simplemente es. Y esa diferencia, aunque parezca sutil desde afuera, es la que termina erizando la piel de quien la percibe, sin necesidad de una sola palabra de más. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, es porque ya llevas dentro parte de esta templanza. Solo falta pulirla. Ahora quiero preguntarte algo directo, sin rodeos. De las 5 formas de mirar que vimos hoy, ¿cuál sientes que es tu punto más débil? Escríbelo en los comentarios. No para exponerte, sino porque nombrar exactamente dónde estás fallando, es el primer paso real para corregirlo. Y si este contenido te dio una perspectiva distinta a la que normalmente encuentras por ahí, sin relleno, sin teoría vacía, sin consejos genéricos de autoayuda, considera unirte a este canal. Aquí no vas a encontrar frases motivacionales sin sustancia. Vas a encontrar contenido real, pensado para hombres que están en construcción constante, que entienden que la madurez no es el final del atractivo, es apenas el comienzo de su versión más sólida. Nos vemos en el próximo vídeo.